Hola mi gente hermosa, mi gente bella, espero que tengan un día bendecido o una noche próspera y fructífera. Si es de noche que me ves o que me escuchas, bien, vamos a hablar del nuevo protagonista y de los planes de patear la mesa de diálogo, algo que se sabía que esperaba hacer Nicolás Maduro. Pero resulta que ahora en este escenario donde se mueve la información de la extradición del testaferro de Maduro, del nuevo barítono de Estados Unidos, el nuevo cantante de los Estados Unidos, que está próximo a ser extraditado, aparece un nuevo personaje. Y es un personaje que está lanzando una especie como de amenaza, o le está marcando la jugada, le está sapeando la jugada a mover el siguiente movimiento a Nicolás Maduro. Y no les extrañen, yo se lo dije que esto podía pasar, pero resulta que ahora, sin querer queriendo, Rusia se ha metido a alentar a Nicolás Maduro para que patee la mesa. La tarde de ayer, viernes 10 de septiembre de 2021, el gobierno de Rusia advirtió que el proceso de extradición del empresario colombiano Alex Saab, el testaferro del bobo de Cúcuta Nicolás Maduro, podría ser una seria amenaza que socave todo el proceso de diálogo entre el régimen venezolano y la plataforma unitaria. A través de un comunicado, la Cancillería del gigante euroasiático expresó su apoyo a la mesa de negociación, de la cual es acompañante. También expresó su preocupación por algunas reacciones o algunas acciones, dice ellos, de los actores externos que presentan riesgo de socavar la frágil confianza que se ha desarrollado entre las partes. Conste, confianza. Yo no sé a cuántos de ustedes tienen confianza en esa mesa. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia específicamente hizo referencia a la extradición del representante del régimen. ¿Qué tal el título que le puso? El representante del régimen, quien es acusado por el gobierno de Estados Unidos de corrupción y lavado de dinero, luego de que el Tribunal Constitucional avalara el proceso en su contra. Washington está, de hecho, tratando de utilizar a Alex Saab como palanca de presión adicional sobre el gobierno venezolano. Vemos esto como una seria amenaza a los esfuerzos de las partes por encontrar formas mutuamente aceptables para el desarrollo futuro de ese país, así lo señala el documento de la Cancillería. El Kremlin insistió en asegurar que el enjuiciamiento de Alex Saab tiene motivaciones políticas, y volvió a acusar a los Estados Unidos de haber ejercido una fuerte presión sobre las autoridades caboverdianas y sobre el sistema judicial de ese país en un esfuerzo por obtener su extradición. Recordemos que el empresario barranquillero fue detenido en Cabo Verde el 12 de junio del 2020. Desde su captura, Estados Unidos ha realizado esfuerzos y todas las gestiones necesarias para conseguir su extradición, ya que es acusado de 8 crímenes. La mayoría de ellos relacionados con la legitimación de capitales. Saab, cuya extradición a Estados Unidos ya fue concedida por la justicia de Cabo Verde, aunque todavía no se ha ejecutado, fue nombrado embajador de Venezuela para África, según la administración del bobo de Cúcuta Nicolás Maduro, y cuando fue apresado en Cabo Verde, este viajaba hacia Irán para supuestamente buscar ayuda humanitaria. Ese es el cuento que quieren hacer creer. El pasado jueves 9 de septiembre, tras conocerse el fallo del Tribunal Constitucional de Cabo Verde sobre su extradición, el empresario colombiano ya emitió un comunicado que se los he compartido con anterioridad, donde asegura que la decisión de la justicia de ese país africano está mal escrita, mal argumentada y que es jurídicamente incoherente. En esa misiva que ya les compartí y que se conoció a través de las redes sociales, Alex Saab expresó que para que tenga éxito el usar las leyes con fines políticos, se va a necesitar de que los jueces lo ejecuten, que tengan un talento inherente que por desgracia parece estar ausente en los numerosos jueces de Cabo Verde que se han sentado a juzgarme en estos últimos 15 meses, dice un segmento de esa carta.
A pesar de la sentencia, Alex Saab afirmó que sigue confiado en que va a vencer su pelea en lo que considera una extralimitación judicial por motivos políticos a Estados Unidos. De igual forma, agradeció a su familia, al mandatario Nicolás Maduro y a su equipo legal, al tiempo que espera estar de vuelta a Venezuela para las elecciones regionales del 21 de noviembre. Es importante recordar que el Tribunal Constitucional de Cabo Verde autorizó el pasado 7 de septiembre la extradición a los Estados Unidos del empresario colombiano luego de declarar como improcedente el recurso interpuesto por la defensa del del testaferro de Nicolás Maduro, así lo indicó el diario El Universo. Las autoridades caboverdianas ya ordenaron reforzar la seguridad donde se encuentra Alex Saab, quien está bajo régimen de casa por cárcel. Hay que recordar que recientemente fue trasladado a Praia, la capital de ese país, por motivos de salud. Por su parte, la defensa del barranquillero le dijo a CNN que están estudiando la decisión, que tiene 200 páginas, para entender cómo la Corte fue que llegó a esa conclusión. Hay que enseñarles derecho de nuevo, porque están tan torcidos que no entienden cómo funciona la cosa. El caso, mi gente hermosa, es lo siguiente. Rusia aparece diciéndole a Maduro que lo más lógico es patear la mesa, a menos que la misma oposición esté dispuesta a negociar hacer presión para que Alex Saab quede libre y esté en Venezuela para votar en las próximas elecciones del 21 de noviembre. De lo contrario, Nicolás Maduro se va a levantar de la mesa. Hemos visto a estos falsos opositores hacer de todo. Mi pregunta será, ¿usted cree capaz de que estos falsos opositores aún se sigan acomodando la soga en el cuello, accediendo a las peticiones que Rusia le está haciendo? Porque la próxima jugada se la está cantando Rusia a Estados Unidos. Es decir, si Alex Saab sale extraditado, ustedes paran la meta. Entonces hay que decirle, Guaidó, es lo que le está diciendo Rusia de manera indirecta al gobierno de Maduro. Ustedes lo que tienen que hacer es exigirle a Guaidó que liberen a Alex Saab y listo. Ahí sí va a ser el presidente interino. Usted como interino diga que no, que usted va a retirar los cargos y entonces de esa manera podemos seguir sentados en la mesa de diálogo. Mi pregunta es, ¿qué tú crees que pueda pasar? ¿Será que Juan Guaidó se arriesga a hacerle caso a Rusia? ¿Será que Maduro se atreve a patear la mesa antes de tiempo? Porque él tenía que patearla unos días antes de las elecciones. ¿Será que lo hace ahora, en el mes de septiembre? ¿Qué opinan ustedes? Espero su opinión, su respuesta respecto a esto. Vámonos con la frase del día. Cuanto más duro sea el desafío, más ostentoso será tu éxito. Repito, cuanto más duro sea el desafío, más ostentoso será tu éxito. El triunfo, la victoria que se obtiene cuando las dificultades son de verdad impresionantemente desafiantes, son más grandes de catalogar. Usted admira más a un maratonista que llegó de primero en una carrera de 20 kilómetros a aquel que llegó en una carrera de 1 kilómetro. Porque quizás el de 1 kilómetro cuando corre los 20 no llega, no es capaz. Llega de tercero, de cuarto, de quinto. La celebración del que ganó por 20 kilómetros va a ser distinta al que ganó por 1 kilómetro. Porque mucha gente puede correr 1 kilómetro, pero no mucha gente puede correr los 20 kilómetros. Por eso, yo te animo a que a pesar de las dificultades, de los problemas, a pesar de las diferentes cosas que se te presenten, trata de salir triunfante, porque recuerda que tu éxito va a ser ostentoso, va a ser más grande, va a ser glorioso, siempre y cuando tú plantees continuar hasta el final. No te rindas bajo ninguna circunstancia. No te rindas. Hay un versículo bíblico que a mí me encanta y dice lo siguiente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para adelante, para allá. Dale. Un abrazo rompecostillas. Déjame tu opinión referente al tema que estamos hablando y también
en otro comentario me podrías argumentar o decir algo referente a esta frase del día. Gracias. Gracias por quedarte hasta el final. Los quiero mucho. Bendiciones para todas y todos. Suscríbete si no te has suscrito. Un like, dedito arriba. Bye.